Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión virtual de la semana de la ISR. Mi nombre es Fernando Gómez Bezares, soy catedrático de Finanzas de Deusto Business School y voy a ser el encargado de conducir esta sesión que va a tratar sobre inversión indexada sostenible y está organizada por SpainShift con la colaboración de Deusto Business School y Deusto Business Alumni. SpainShift lleva muchos años ya trabajando sobre la inversión responsable, sobre la inversión sostenible, y durante todos estos años ha puesto el foco en la divulgación, en que esté más accesible, en que sea mejor conocida la ISR, la inversión sostenible y responsable. Y en los últimos años, en los últimos meses, está ya, digamos, como avanzando, aparte de continuar con el tema de divulgación y conocimiento, está avanzando en profundizar conceptualmente en la inversión sostenible y responsable. Es muy importante que esta inversión sea cada vez lo más precisa, las definiciones sean lo mejor, lo más correctas posible, y que todo esto, pues digamos, se pueda ofrecer al público con unas garantías de que cuando la gente invierte en inversión ISR, sepa qué es inversión ISR y que realmente responde a lo que los inversores pretenden. Desde Deusto Business School también hemos trabajado desde hace bastantes años en la sostenibilidad, en cómo hacer que las empresas sean sostenibles, cómo mejorar la sostenibilidad de las empresas y digamos que en todo este trabajo pues, nos hemos esforzado en temas de investigación, en temas de docencia y también en temas de transferencia. Entonces creo que tanto SpainShift como Deusto Business School, pues digamos todo el tema de la inversión sostenible y responsable nos interesa de forma especial. Además, en los últimos años, ya desde hace bastantes años, pero de forma creciente en los últimos años, está poniéndose, digamos, como cada vez más de moda y cada vez más demandada la inversión indexada. Entonces, nos pareció conveniente centrar esta jornada nos pareció interesante centrarla en la inversión indexada sostenible, que por un lado tiene las ventajas de la inversión indexada que tiene sus, digamos, sus características ventajosas, tal como pondremos de manifiesto en los próximos minutos, une esa inversión, las ventajas de la inversión indexada a las ventajas de la inversión sostenible, que según la mayoría de los estudios puede ser una inversión tan o más rentable, puede obtener una igual o mayor performance que la inversión convencional. Por eso creemos que esta mezcla de inversión indexada con inversión sostenible, que es la inversión indexada sostenible, puede ser un producto de gran interés para los inversores, pero simultáneamente un producto que nos puede llevar hacia una economía más sostenible que después de toda esta crisis del coronavirus que hemos vivido, pues digamos que se ha puesto todavía más de moda. Que entonces creo que unir un buen producto financiero con una inversión sostenible que tiene un interés financiero y también, indudablemente, un interés social, yo creo que puede ser una idea muy interesante. Y eso es lo que nos ha llevado a SpainShift, a Deusto Business School y a Deusto Business Alumni a animarnos a organizar esta jornada dentro de la semana de la ISR de SpainShift. El formato del acto va a ser que tenemos 5 ponentes, 5 grandes expertos en estos temas, entonces cada uno hará una ponencia muy breve. Les he pedido que por favor no pasen de los 10 minutos para que el acto no se haga demasiado largo, y después tendríamos una mesa redonda donde pues tendríamos preguntas o nos intercambiaríamos preguntas entre los diferentes asistentes a la mesa. Bueno, entonces sin más, digamos, preámbulos, vamos a pasar con el primer ponente, que es Guillermo Badía de Deusto Business School, que nos va a hacer un marco general sobre la inversión indexada. Entonces, Guillermo, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a SpainShift y a Deusto Business School y también felicitar por la organización de estas jornadas, tratando de, bueno, de ofrecer una visión tanto profesional como académica de temas de actualidad relacionados con la ISR.
como es el caso que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por considerarme para participar hoy en esta mesa y también hacer notar mi satisfacción, ¿no? Por compartir mesa con gente que trabaja en la ISR con una visión muy acreditada. Por supuesto, también muchas gracias, Fernando, por tu labor en la organización de todas estas jornadas. Bien, mi intervención está pensada para proveer un marco general sobre inversión indexada, sin profundizar en el aspecto de la sostenibilidad, sino más dedicada a ofrecer un punto de vista académico sobre inversión indexada y tratar de dar respuesta pues, a algunas cuestiones fundamentales, ¿no? En este sentido, pues bueno, puede resultar oportuno preguntarse, a pesar de que muchos de ustedes pues, ya lo sabrán, pero quizás hay gente que no está tan familiarizada con el tema, pues ¿qué es la inversión indexada, ¿no? Bien, pues sin pretender dar una definición totalmente científica o rigurosa, se puede decir que la inversión indexada pues, es aquella que intenta replicar el comportamiento de un índice, ¿no? De ahí ese término de indexada. Por ejemplo, podemos pensar en un fondo indexado que intenta replicar el comportamiento del IBEX 35, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que el gestor compra las acciones que componen el IBEX 35 en sus mismas proporciones. Así, pues la evolución del fondo sería igual que la del IBEX 35, ¿no? Igual a la del índice. Con todo ello, pues el partícipe del fondo, el cliente, sabe que su patrimonio pues, no depende directamente de las decisiones del gestor, sino del comportamiento del mercado en el que se opera. ¿De acuerdo? Este tipo de inversión pues, se enmarca dentro de la gestión pasiva, que es aquella que no intenta batir al mercado, sino comportarse como él. En el lado contrario, opuesto, estaría la gestión activa, que busca rendir por encima del mercado. Bueno, en este punto nos podríamos preguntar y por qué surge este tipo de inversión, ¿no? Que no pretende batir al mercado. Bien, pues para responder a esta cuestión y entenderlo mejor, me parece importante esbozar la idea de mercados eficientes, ya que es sobre esta idea sobre la que se asienta este tipo de inversión. Bien, y si hablamos de mercados eficientes, pues es inevitable hablar del profesor Eugene Fama, ¿verdad? El premio Nobel de Economía en el año 2013, que, bueno, pues que sostiene que la primera misión del mercado de capitales, pues es asignar la propiedad de los valores de la economía y que para ello es fundamental que el precio de los activos pues nos permita asignar adecuadamente esos recursos. Para que esto ocurra, es decir, pues para poder asignar adecuadamente los recursos, los precios han de reflejar adecuadamente la información disponible en cada momento. Es decir, toda la información disponible ha de estar recogida en el precio. Si todo esto ocurre, estamos ante un mercado eficiente. Por tanto, el mercado cuyos precios reflejan en todo momento la información disponible se denomina eficiente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué estamos hablando de mercados eficientes pues, en una charla de inversión indexada? Bien, pues como he dicho hace un momento, porque es sobre esta idea sobre la que se desarrolla este tipo de inversión. Porque la inversión indexada se cree toda esta idea de mercados eficientes, ¿no? La idea de que los precios recogen toda la información disponible. Bueno, algunos de ustedes pueden estar pensando que la idea de eficiencia es algo quizás demasiado teórico y que los mercados no son tan eficientes, ¿no? No digo yo que, bueno, que no puedan faltar razones aparentes. Vemos como en ocasiones se producen determinados fenómenos en los mercados que parecen indicar que existen ineficiencias. No voy a detenerme en exceso en este punto, pero seguro que muchos de ustedes pues, han escuchado hablar del efecto fin de semana, del efecto enero, etc. Bien, dados algunos de estos fenómenos, pues los agentes deciden invertir de manera activa para aprovechar las ineficiencias en los mercados, bajo la premisa de que los precios pues, no recogen toda la información y por tanto es posible obtener performance extraordinarias y batir al mercado. Bien, en este punto me gustaría señalar que esto es importante que ocurra, es decir, que haya agentes, tanto inversores, gestores, que consideren que los mercados no son eficientes, es bueno y es importante porque con su gestión hacen que los mercados pues, tiendan hacia la eficiencia. Esto es la paradoja del mercado eficiente. Por tanto, es perfectamente posible la convivencia de ambos tipos de gestión, tanto la activa como la pasiva, ¿no? Bien, la siguiente cuestión que nos podemos plantear es ¿y qué lleva, por tanto, a los gestores, algunos gestores, a creerse esto de la eficiencia del mercado, ¿no? Bueno, pues diferentes estudios han puesto de manifiesto que en promedio, siempre hablando en promedios y para determinados mercados, pues resulta que la gestión activa no alcanza su objetivo principal de batir al mercado tras comisiones. Podemos encontrar estudios tanto de corte académico como profesional.
Así, por ejemplo, Fama y Friends, en un estudio de octubre del 2010 en el Journal of Finance, concluyen que el comportamiento de los fondos de inversión en renta variable estadounidense gestionados activamente es parecido al de la cartera del mercado. Sin embargo, los costes asociados a la gestión activa pues, provocan menores rendimientos para los inversores. Sus resultados muestran que pocos fondos producen rendimientos esperados ajustados al índice de referencia suficientes para cubrir sus costes. ¿De acuerdo? Bien, un estudio de corte más profesional, por ejemplo, es el que elabora semestralmente Standard Poor's Dow Jones, el SPIVA, en el que se compara la evolución de los fondos de gestión activa frente a los índices que les corresponden, a sus benchmarks, pues para diferentes horizontes temporales, para diferentes áreas geográficas como Europa, Australia, etcétera, y para diferentes tipos de activos, ¿no? Categorías de activos. Y con algunas excepciones, las conclusiones son bastante recurrentes, en el sentido de que la mayoría de fondos activos pues, no consiguen batir a sus índices de referencia de forma consistente. Bien, en este punto, ¿esto quiere decir que ningún fondo bate al mercado? No. Quiere decir pues, que la mayoría no lo hacen de forma persistente, ¿no? O consistente. Para el caso particular del mercado español, pues bueno, pues resultan interesantes, por ejemplo, los estudios que realiza el profesor Pablo Fernández de manera periódica del IES y que, bueno, echando un vistazo a sus conclusiones, a sus resultados, pone de manifiesto que los resultados, la rentabilidad media de los fondos de inversión y de pensiones en España en los últimos años, pues no es superior al IBEX, ¿no? De nuevo, ¿quiere decir esto que ningún fondo bate al mercado? No, es importante señalar que sí que hay fondos de inversión y de pensiones que baten al mercado, ¿de acuerdo? Estamos hablando en medias. Bien, en este punto, los profesores Gercio y Reuter, en un estudio de 2014 en el Journal of Finance, se preguntan, ¿y por qué la gestión activa no bate al mercado? Bueno, pues ellos mismos señalan que la respuesta ampliamente aceptada es que es la eficiencia en los mercados. Este punto, el tema de los mercados eficientes de renta variable, en su caso ellos hablan del mercado de Estados Unidos, lo que dificulta que los gestores de inversión añadan valor neto a las comisiones. ¿De acuerdo? Por tanto, la eficiencia en los mercados se considera uno de los factores principales que han influido en el desarrollo y crecimiento de la inversión indexada. Y de ahí mi interés por esbozar la idea de mercados eficientes para entender pues, por qué surge esto, ¿no? Bien, existen algunos elementos adicionales o características que hacen de esta inversión una opción interesante, ¿no? Entre sus ventajas, pues podríamos señalar, en primer lugar, que es barata, ¿sí? Acarrea bajos costes y comisiones, ya que pues no es necesaria una gestión para la selección de activos, ¿no? Facilita, por otro lado, la diversificación, ya que la cartera de un fondo indexado pues, se construye de acuerdo a la composición de un índice, ¿de acuerdo? Y en su misma proporción. También se puede señalar que es fácil de entender. Sin necesidad de profundos conocimientos financieros, pues se puede realizar un seguimiento sencillo a la inversión. Y también se señala, pues, por ejemplo, de este tipo de inversión que es adecuada para determinados mercados, aquellos que son pues, eficientes, ¿no? Derivado de esto último, podemos destacar una de sus principales desventajas, por ejemplo, ¿no? Para determinados mercados, aquellos que no son tan eficientes, pues sería más adecuada una gestión activa que permita pues, aprovechar las ineficiencias, ¿no? Y también se señala que a pesar de reducir considerablemente las decisiones que se requieren, hay que tomar algunas, como por ejemplo pues, el índice en el que nos indexamos, el mercado concreto, si es de corte regional, internacional, nacional, los porcentajes de inversión, el proceso de inversión, lo que implica pues, que al final ¿no? Hay cierta gestión activa. Y con todo esto, pues bueno, sin más, espero haber contextualizado el concepto de inversión indexada y haber dado respuesta pues, a algunas cuestiones como qué es, por qué surge, en qué idea se asienta, cuál ha sido su principal palanca de desarrollo, ¿no? Y cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes, ¿sí? Así pues, dejo paso a mis compañeros que van a profundizar más en la idea de inversión indexada sostenible. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y pasamos a continuación a Antonio Rollo Villanova, que nos va a hablar de cómo se hace y qué ventajas tiene una inversión indexada sostenible.
Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Spencer y a la Universidad de Deusto por contar con nosotros. Estamos encantados de participar. Espero que el próximo evento podamos dar todos juntos y tomarnos luego un buen vino, que es yo creo que lo que echamos todos de menos. Bueno, mi nombre es Antonio Arroyo Villanueva, trabajo en DWS, que es la gestora perteneciente a Deutsche Bank. Tenemos soluciones de tanto gestión activa como pasiva ESG y bajo la marca de Xtrackers cotiza nuestros ETFs. Como bien decíais, cada vez hay más interés por parte de los inversores en soluciones de gestión pasiva en índices sostenibles. No lo paramos de ver en los flujos de entrada y, por tanto, los inversores quieren hacer una apuesta activa para batir a los índices tradicionales que, como muy bien ha dicho Guillermo, son difíciles de batir. La motivación está clara, es aportar su pequeño grano de arena a un mundo mejor, ¿no? Buscando en aquellas compañías que reducen los riesgos de cambio climático, sociales y reputacionales. Y también beneficiarse de que estas rentabilidades de estas acciones han demostrado en el largo plazo, ¿no? Estos estudios demuestran que las compañías no solamente con unos sólidos fundamentales, sino con unas buenas métricas ESG o de inversión sostenible, obtienen mayor rentabilidad en el largo plazo que las compañías que carecen de ello. En un metaestudio que hizo DWS junto con la Universidad de Hamburgo, demostró todos los papers que se han publicado desde 1970, en el que se analizan más de 2000, demuestra esta relación positiva. En el 80% de los casos obtiene una mejor rentabilidad, en el 88% tienen unos cash flows más estables, tienen una menor volatilidad de los ingresos y, por tanto, un menor coste de capital. Evidentemente, la relación varía en función de la región, pero podemos decir que los mercados desarrollados está la relación positiva del 40% y en los mercados emergentes cercano al 70%, demostrando que en mercados emergentes hay más riesgo. Yo quisiera dar cómo se construye un índice de inversión sostenible. Todos conocemos los índices tradicionales, el IBEX 35, el Eurostoxx, el S&P 500, el MSCI USA, en fin, los índices. Pero, ¿qué criterios o qué filtros aplican para llamar un índice sostenible? Yo me voy a centrar en los índices que llamamos más verdes o dark green, es decir, aquellos que aplican unos filtros un poco más rigurosos. Y como todo buen índice, las reglas se definen a priori y son totalmente transparentes para todos sus inversores. Hay dos grandes pilares. Primero, las exclusiones, es decir, se eliminan aquellas compañías que tienen un modelo de negocio que no queremos incorporar, ya sea porque, por ejemplo, crean y construyen armas o porque tienen una exposición a efectos de gases invernadero muy alta, y otras que por riesgos reputacionales se traducen en controversias o escándalos en los que se ha visto implicada una compañía que pueden afectar a su modelo de negocio, y seguramente todos sepamos de algún ejemplo de alguna compañía que últimamente ha tenido algún problema con sus emisiones de CO2 en sus motores. Y por tanto, el segundo pilar son las inclusiones, es decir, elegir las mejores compañías que cumplen con las métricas ESG y quitar aquellas que no las tienen. Por tanto, estos tres filtros en común vienen a quitar en nuestros índices de nuestros ETFs cerca del 60% del índice. En el caso de nuestros ETFs, por ejemplo, combinamos dos índices. Estas metodologías se acaban de complicar estos pilares a las que le añadimos un filtro de baja huella de carbono, en el que analizamos aquellas compañías que tienen una baja huella de carbono y que potencialmente en el futuro lo pueden tener, completando un poco todos los filtros de ESG, de inversión sostenible, que puede incorporar un índice. Esta combinación de nuestros ETFs, por los pilares comentados, aportan una resiliencia digna de destacar y un retorno ajustado a riesgo mejor que el índice tradicional o estándar o no ESG a los que intenta batir. Las exclusiones aportan mayor estabilidad a nivel macroeconómico gracias a los cambios estructurales en los índices, y las inclusiones aportan las compañías con los sólidos fundamentales o métricas ESG. Pero no solo
a la hora de construir un índice que sea sostenible es un tema de riesgos. Por ejemplo, nuestro MSCI Europe del año pasado cayó un 2,10% menos que el índice estándar en los peores momentos de la pandemia, sino que también son capaces de capturar cuando el mercado recupere. Con esto quiero enfatizar que los índices sostenibles baten a sus índices tradicionales de manera estructural y son estructuradas y son sostenidos en el tiempo y no son algo puntuales. Muchas veces los achacan a que tienen un mayor sector o tienen más peso en un país o tienen más megacaps, pero eso no es cierto. Pueden explicar que alguna vez tengan mejor performance, pero varía en función de la región. Quisiera destacar lo que llamamos nosotros el efecto de selección. Por ejemplo, yéndonos a un índice muy amplio, que es todo el mercado desarrollado, el MSCI World, las compañías que tienen menos, tienen unas 600 compañías en nuestro índice SSG, que representan el 70% del índice, son las que mejor rentabilidad relativa tuvieron frente a su índice estándar. No las megacaps, sino la gran mayoría de la composición del índice fue la que obtuvo esa mejor rentabilidad. Quisiera ir acabando para dar algunas pinceladas extra. Algunas teorías del mercado vienen diciendo que invertir en compañías ESG, en estos índices, produce un efecto cuello de botella que hacen que las valoraciones suban. En nuestro estudio que hemos estado analizando, hemos publicado hace unos meses, demuestra todo lo contrario. La correlación entre las entradas de dinero y el aumento de las valoraciones no tiene una correlación superior al 15%, es decir, muy baja. E incluso en términos de valoraciones, las diferencias se mantienen exactamente igual. Con lo cual, por concluir, la inversión en ETFs con criterios ESG es una opción bonita porque ayudas a crear un mundo mejor, pero sobre todo, además consigues batir a los índices estándar. Como decía Guillermo, batir a los índices estándar es complicado y introducir en las carteras una alternativa que lo bate consistentemente en el tiempo con métricas ESG es una idea muy interesante a incluir en las carteras, donde los inversores podrán ver con total transparencia los activos que componen dicho índice y los filtros que aplican, tanto las métricas ESG como no ESG. Muchas gracias y cedo la palabra a Fernando para el siguiente ponente. Oye, muchísimas gracias, Antonio. Y paso la palabra a Álvaro de Liniers, de NN Investment Partners Siberia, que nos va a hablar de la convivencia de la gestión activa y la gestión indexada dentro de la inversión sostenible. Cuando quieras, Álvaro. Gracias, Fernando, y gracias Spinsif por contar con NN Investment Partners una vez más, en esta semana la ISR, en un panel tan interesante y con tan buenos ponentes. Sí, efectivamente, en la parte que me toca, voy a intentar ser breve, voy a hablar un poco de cómo convive la gestión activa y la gestión indexada en el mundo de la inversión sostenible y en una gestora como nosotros, que tenemos todo tipo de fondos sostenibles que llevamos más de 20 años gestionando de manera sostenible, ¿no? Entonces, sobre la convivencia de la gestión activa en el mundo de la inversión sostenible con respecto a la gestión indexada, nosotros en NN Investment Partners tenemos claro desde hace mucho, al igual que la gestión tradicional o que en el campo de la gestión tradicional, en el lado de la sostenibilidad, la gestión pasiva y la gestión puramente activa, en mayor o menor grado, pueden complementarse perfectamente y tienen cabida para los inversores, ¿no? De hecho, nosotros actualmente gestionamos cerca de 8.000 millones de dólares en estrategias indexadas sostenibles, ya desde hace 10 años y gestionando de manera activa desde hace 20 años, ¿no? Luego, efectivamente, somos unos firmes convencidos de que sí que tienen cabida y pueden convivir perfectamente por diferentes factores, ¿no? Y diferentes factores como el apetito de riesgo, de sostenibilidad, si estamos hablando de un posicionamiento táctico o estratégico, decisiones en torno, lo han comentado antes, en torno a costes, tipo o tamaño de clientes, si es un cliente más final o retail o más institucional, ¿no? Que van a determinar qué prefiere el inversor en términos de inversiones sostenibles, ¿no? En este sentido, nosotros recientemente en la gestora hemos lanzado una encuesta a nuestros clientes hace 2 o 3 semanas sobre si la combinación de la gestión activa ASG o ASG con la gestión pasiva tiene sentido y si es posible, y la respuesta fue que un 92%
de los clientes dijo que sí, que sí tiene sentido la combinación de la misma y sí pueden convivir, ¿no? Luego no solo somos nosotros a nivel NNIP o a nivel gestora quienes pensamos que la convivencia de la gestión activa indexada ASG tiene sentido, sino el conjunto del mercado y cada vez más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en una gestora que gestionamos renta fija, renta variable, gestión más alternativa o más líquida incluso, ofrecemos, digamos, 5 tipos de fondos de inversión que en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces hay una gama, digamos, por un lado de fondos de renta fija, renta variable, que integran factores de sostenibilidad, es decir, pues lo que todos conocemos, ¿no? Compañías que además de una buena gobernanza queden bien en términos ambientales y sociales. Y esto es más del 70-75% de todo lo que hacemos, ¿no? Estos son los fondos artículo 8 en la nueva normativa de SFDR, ¿no? Que es un básico para nuestros clientes y para nuestras convicciones, ¿no? Y luego hay una gama, artículo 9, que son fondos ya sostenibles, dirigidos a inversiones sostenibles, ¿no? Y nosotros aquí, desde hace más de 20 años, distinguimos nuestros fondos artículo 9 con la palabra sostenible, que ayude al inversor a que sepa que efectivamente es un fondo con un objetivo de sostenibilidad en el núcleo de su proceso inversor y de su cartera final, ¿no? Entonces, aquí vamos más allá de integrar factores extrafinancieros y incluimos 3 tipos de producto diferentes donde entrarían los fondos indexados. Por un lado, los fondos sostenibles tradicionales, una gestión activa en renta variable, en renta fija, donde primamos la selección de compañías o emisores en la parte de renta fija, según criterios ASG y, y por lo general donde nos desviamos de índices tenemos en cuenta más o menor medida, o mayor o menor medida índice de referencia, pero miramos más a largo plazo y somos unos fines convencidos que con nuestras herramientas, recursos propios, recursos externos en nuestros procesos podemos batir a un índice general de mercado y a los competidores. Por otro lado, tenemos otros fondos de impacto donde buscamos un verde más oscuro en sostenibilidad con una gestión activa o incluso más activa que los fondos que he dicho anteriormente. Y son fondos de convicciones donde buscamos maximizar el impacto a nivel ODS de la ONU, que estos son fondos de gestión activa, ¿no? Fondos de impacto ligados a temáticas de renta variable ligadas al clima, productividad o renta fija, bonos verdes, bonos sostenibles, etcétera, ¿no? Y por último, que es lo que más nos ocupa, esta gama que controla más los costes y las desviaciones frente a índices en términos de niveles de active share, o el llamado dinero activo, que es composiciones de cartera, o tracking error, que es diferencias de comportamiento de un fondo frente a un índice, en renta variable, pero que también de nuevo sean artículo 9 y fondos sostenibles. Aquí hablamos de fondos indexados, que nosotros en inglés la palabra es enhanced, pero llamamos indexados mejorados, ¿no? Son fondos, como decía, que gestionamos desde hace más de 10 años y que conviven perfectamente en esta gama de diferentes fondos dentro del artículo 8, artículo 9, incluso artículo 9 de impacto que comentábamos, ¿no? En el mundo de la gestión indexada, ya han dado unas pinceladas antes mis compañeros, existen diferentes enfoques, ¿no? Inversión indexada sostenible, ¿no? Un enfoque que llamamos ASG mínimo, en el cual las gestoras aplican unos mínimos de exclusiones generales para favorecer factores sostenibles, como excluir pues, sectores tabacaleras y compañías armamentísticas, ¿no? Y que replican un índice de mercado tradicional, un MSCI World, por ejemplo, ¿no? Esto te permite tener unos tracking errors, unas desviaciones muy limitadas, prácticamente cero o acercándose a cero con respecto a estos índices, pero la mejora en términos de sostenibilidad pues, puede ser discreta, ¿no? Si solo hacemos esa exclusión o esa ligera exclusión, ¿no? Y otro enfoque indexado orientado a replicar índices ASG sostenibles, que ha explicado muy bien Antonio hace un minuto, que permite unos tracking errors, unas desviaciones muy bajas frente a índices sostenibles y que asegura un buen caladero a nivel sostenibilidad, pero que tal vez no sirven para aquel inversor que no quiere desviarse mucho o demasiado de un índice general de mercado o que mira más a corto plazo. Es decir, que quieren invertir en una cartera global diversificada por regiones y sectores y que a lo mejor quiere acercarse a un índice, de nuevo pongo el ejemplo del MSCI World, ¿no? Y es aquí donde nosotros encontramos que lo que mejor se adecua para este tipo de clientes y a nuestras convicciones y complementa de nuevo la gama de gestión activa, son productos de bajo tracking error, de baja desviación, bajo coste y fondos que llamamos indexados mejorados o indexados enhanced. Son fondos que buscan tener una desviación entre un 1, un 1,5 máximo frente a índices tradicionales MSCI World, Europa, Estados Unidos o emergentes y mejorar más en términos de sostenibilidad que los fondos que llamamos Minimal ESG o ESG mínimo o ASG mínimo, que están orientados de nuevo también a replicar índices generales. Lo que hacemos en definitiva es una selección positiva del universo invertible antes de replicar el índice MSCI que queremos replicar, ¿no? No solo descartamos en un inicio una parte del índice por motivos de huella de carbono, comportamiento, actividades, hemos mencionado antes que puede ser de un 30-40%, sino que luego lo que hacemos es una serie de filtros activos revisitando las compañías que inicialmente hemos descartado
¿eh? Y rescatando para nuestros fondos o nuestros universos invertibles, de nuevo, aquellas compañías que a futuro, que es muy importante mirar a futuro, creemos que tienen un compromiso de mejorar, por ejemplo, sus niveles de emisiones y que además este compromiso de los gestores de las diferentes compañías sea realizable. Es decir, no solo miramos la foto ASG hoy, sino que miramos lo que llamamos ambición y comportamiento de estas compañías a futuro, ¿no? Por esto, también además miramos o descartamos compañías que creemos que en términos de gobernanza pues son mejorables o tienen aspectos mejorables, ¿no? Al final lo que hacemos es coger un universo general de MSCI World de 1.600 nombres y llegar con filtros activos hasta unas 1.000 compañías y ahí replicar por regiones, por sectores y en la mejor manera posible lo que sería el índice general de mercado, ¿no? Estos fondos indexados mejorados complementan de nuevo perfectamente nuestra gama de fondos tradicionales de gestión activa ASG y son adecuados para qué tipo de cliente? Pues para clientes que quieren tomar exposición, por ejemplo, general al mercado de renta variable sin desviarse demasiado de índices generales del mercado, que puede ser a corto o medio plazo, pero que quieren cuantificar y mejorar de forma notable el perfil de sostenibilidad, ¿no? Esto lo medimos en nuestras fichas y, pues, por ejemplo, los fondos indexados mejorados pues son un 40, cerca de un 40% los datos de intensidad de huellas de carbono un 40% mejores que los índices o incluso scorings o factores ambientales, sociales y de buen gobierno, pues notablemente mejores. O incluso, pues un ejemplo sería el scoring de Sustainalytics para medir el riesgo ASG en general, que es mejor en nuestros fondos indexados que con respecto a los índices tradicionales, ¿no? Y por último, ya para acabar, pues somos conscientes que existen inversores que quieren poco a poco iniciarse en inversiones responsables y en universos invertibles generales, como sería la renta global, pero que motivos por presupuesto de riesgos, costes que hemos mencionado, no pueden invertir en fondos de gestión activa o con tracking errors o active share o dinero activo elevados. Y para estos clientes nosotros recomendamos este tipo de fondos, ¿no? Y también, por último, ya para acabar, existen gestores de fondos o de carteras para sus clientes de banca privada que quieren tomar decisiones más tácticas de mercado y que necesitan tener acceso de forma ágil a fondos sostenibles o fondos artículo 9 sin desviarse demasiado de lo que sería un índice general, por ejemplo, un índice MSCI Europa, ¿no? También es este un perfil de cliente para los fondos indexados sostenibles mejorados y en este sentido pues son posiblemente una de las mejores opciones disponibles. Además de mejorar el perfil de sostenibilidad, puedes tener una rentabilidad similar, que es el objetivo, o incluso con estos filtros activos o selección positiva del universo invertible, incluso algo mejor que el índice de referencia a medio o largo plazo, como es el caso, por ejemplo, en nuestro fondo global. Y sin más, luego en el turno de preguntas puedo entrar más en detalle, pero le cedo la palabra a Fernando otra vez para que siga moderando el panel. Gracias. Oye, muchísimas gracias, Álvaro, y aprovecho para deciros a la mitad que muchísimas gracias a todos porque os estáis ajustando perfectamente a los tiempos y eso nos puede dar una mayor agilidad a la mesa. Y le cedo la palabra ahora a Fernando Luque, de Morningstar, que nos va a hablar sobre índices sostenibles y diversificación. Entonces, Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Doy las gracias a SpainShift por la organización de este evento y a todos los que nos están siguiendo. Bueno, me ha tocado hablar de indexación y diversificación. Cuando hablamos de índices sostenibles y diversificación, creo que surgen dos preguntas. La primera es si los índices de sostenibilidad son índices diversificados. Y aquí la respuesta correcta y rápida es, pues depende. Depende de cómo se haya construido el índice. Hay índices diversificados, pero también hay índices que no lo son. Eso no significa que unos sean, entre comillas, mejores que otros. Los grandes proveedores de índices pues han construido índices a la medida de la demanda. Por ese motivo, si hablamos, por ejemplo, de diversificación geográfica, pues podemos encontrar índices evidentemente diversificados globalmente y lo hemos mencionado, ¿no? Índices que intentan, por ejemplo, pues entre comillas, competir con el MSCI World, pero también hay índices regionales, índices que cubren, por ejemplo, exclusivamente Europa o exclusivamente Estados Unidos o exclusivamente los países emergentes. Quiero decir con ello que hay una gama francamente amplia de índices, unos más diversificados que otros. La segunda pregunta que surge cuando hablamos de índices sostenibles y diversificación
es si los índices de sostenibilidad que cubren el espectro completo de la renta variable deben ser diversificados. Y aquí la industria ha sufrido una evolución interesante, que de alguna forma ya lo hemos mencionado en las otras intervenciones. Los primeros índices de sostenibilidad eran índices de exclusión. Se excluían categóricamente determinados sectores o industrias pues, que eran particularmente contaminantes o poco amigables con la sostenibilidad. Hemos mencionado en anteriores intervenciones pues, la industria petrolera, la industria tabaquera, la armamentística, etcétera. Y ese aspecto, el de excluir determinados sectores, era precisamente uno de los argumentos en contra de la inversión sostenible, porque se decía que reducir el universo de inversión, pues eso pues suponía reducir las posibilidades de ganancias. Y, por ejemplo, si pensamos en el sector petrolero, pues el sector petrolero es, por ejemplo, uno de los sectores que más rentabilidad está acumulando desde principio de año. Entonces, claro, si eliminamos un sector por completo, eso puede de alguna forma distorsionar la rentabilidad que pueda conseguir el índice. Eso era lo que se hacía pues hace ya años, y los primeros índices de sostenibilidad eran claramente índices de exclusión. La corriente actual es totalmente distinta. La corriente actual es lo que llamamos el best in class, que también se ha mencionado en las anteriores intervenciones. El best in class más que la exclusión. Es decir, no excluimos un sector por ser, digamos, contaminante, sino la idea es incluir en el índice las mejores compañías en relación a la sostenibilidad. Por eso, por ejemplo, pues los índices que construimos en Morningstar, pero podría decir exactamente lo mismo de otros proveedores de índices, pretenden de alguna manera replicar la distribución regional y sectorial de los índices más amplios de mercado. Y creo que así deben serlo. Debe haber índice sostenible diversificado porque el índice no solo tiene como objetivo ser el subyacente de un ETF, que es importante, ¿no? Porque gran parte de la industria de los índices está de alguna forma relacionada con el mundo y la industria de los ETF, sino que también debe ser una referencia para la rentabilidad obtenida por los gestores. Y si hablamos de rentabilidad, pues nos podemos preguntar, ¿y cómo lo han hecho los índices sostenibles frente a los índices tradicionales? Si realmente comparamos índices globales tradicionales con índices globales sostenibles que tienen más o menos la misma proporción en términos de repartición sectorial y geográfica. Bueno, si tomo como referencia los índices que construimos nosotros, más concretamente el Global Market Sustainability contra el Global Market, digamos, tradicional, lo que vemos primero es que a largo plazo tampoco puedo decir que hay una diferencia enorme de rentabilidad entre ambos índices. Si miramos, por ejemplo, en los últimos 10 años, pues las rentabilidades son muy similares. Lo curioso es que a más corto plazo, y especialmente en los últimos 12 meses, vemos una ligera ventaja, bueno, una ventaja yo diría que bastante sostenible, ¿no? Del índice de sostenibilidad frente al índice tradicional. Hombre, podríamos concluir que los índices sostenibles son siempre más rentables que los índices tradicionales. Desgraciadamente no es así. Nosotros tampoco vendemos la historia de que el índice sostenible es per se más rentable que el índice tradicional, porque ahí, pues como lo hemos mencionado, pues interviene muchas veces ponderaciones sectoriales, porque aunque pretendemos más o menos mantener el mismo peso en los índices sostenibles que en los índices tradicionales, hay variaciones, ¿no? Y luego, pues hay determinadas compañías que, pues por algún motivo lo pueden hacer muy bien y están incluidas en el índice tradicional, pero no en el índice sostenible. Además de índices globales o regionales que he mencionado al principio, la industria también se está centrando mucho en la construcción de índices de impacto, que también hemos mencionado en alguna intervención, centrándose en una problemática específica en relación con cada uno de los factores ESG, ya sean los índices bajo en carbono, que evidentemente pues, es una parte importante de la industria, pero también hay índices digamos, más
o distintos, que pueden ser, por ejemplo, índices de igualdad de género, que no tienen por qué ser índices excluyentes, sino que me atrevería a decir que deben ser índices diversificados. Y mi último comentario respecto a la problemática de la diversificación de los índices de sostenibilidad es que hay segmentos del mercado que están por el momento poco cubiertos. Me refiero, por ejemplo, pues a los índices de renta fija. Hemos hablado mucho de renta variable y poco de renta fija. De momento los proveedores de índices se han centrado sobre todo en la renta variable, pero también hay hueco en la parte de renta variable si pensamos en índices sectoriales o incluso en índices factoriales, aunque también hay que decir que el desarrollo de estos índices vendrá de la mano de los ETFs. Y eso en gran medida es lo que quería comentar en cuanto a la temática de la indexación frente a la diversificación. Te cedo la palabra, Fernando. Oye, pues muchas gracias, Fernando. Y le pasamos ahora la palabra a Elisa Dorronsoro, del BBVA, y también profesora en Deusto Business School, que nos va a hablar sobre fondos indexados ASG en las carteras de los clientes. Elisa, cuando quieres. Bueno, muy buenos días. Gracias, Fernando, y gracias también a SpainShift por la invitación. La verdad es que estoy disfrutando mucho porque se nota que todos los que estamos aquí conectados pues estamos a favor, ¿no?, de toda esta inversión ESG y nos importa, ¿no? Y en este sentido pues es algo que te llena de energía, ¿no? A mí sí me gustaría, antes de concretar cómo aterrizamos la inversión ESG en nuestras carteras, ver cómo está la demanda final, ¿no?, de esta inversión ESG, dónde estamos, ¿no? Porque al final, si echamos la vista atrás, esto yo creo que estaremos todos de acuerdo que nace pues no más lejos del 2015, ¿no?, con el Acuerdo de París, con la Agenda Europea 2030, para el desarrollo sostenible, con los objetivos, los ODS de las Naciones Unidas, y esto es hace 6 años, ¿no? Y hace 6 años nace esta corriente con mucha fuerza, con mucho interés por parte de todos, pero también yo creo que estamos de acuerdo que hasta el año pasado que tuvimos la taxonomía, la famosa taxonomía, ¿no?, que al final es el sistema de clasificación de actividades sostenibles, es homogeneizar el idioma que hablamos todos a nivel europeo al menos, pues era muy difícil estructurar una oferta, ¿no? O era más difícil de lo que es ahora. Y luego ya otro hito que yo creo también ha sido muy relevante, pues ha sido el Reglamento Europeo sobre divulgación de finanzas sostenibles, el SFDR, que lo habéis mencionado previamente, ¿no?, sus famosos artículos 6, 8, 9, y que nos ha puesto el foco a todos, porque todos nos tenemos ya que retratar en nuestro posicionamiento respecto a ESG. Entonces, esto es algo que nace hace 6 años y que se concreta pues entre el año pasado y este año. O sea, que es algo muy reciente, ¿no? Y en este cortísimo periodo de tiempo, pues oyéndoos a todos vosotros, lo que se ve es que la industria, lo que es la oferta, bueno, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Se ha puesto las pilas y hoy por hoy hay una oferta pues muy consistente y muy potente, tanto en inversión, en fondos, en ETFs, en inversión activa, en pasiva, pero ahora hay mucha oferta y una oferta muy buena, ¿no? Pero bueno, los mercados necesitan la oferta y la demanda, ¿no? Y en cuanto a la demanda, yo distinguiría entre el cliente institucional, que desde muy al principio, desde ese 2015, hemos tenido clientes institucionales que demandaban inversión ESG, ¿no?, sobre todo los ligados a fundaciones, entidades religiosas, ONGs, lo tenían muy claro. Y claro, cuando lo pedían hace 5 o 6 años, te voy a decir que nos pusieran en un problema, ¿no? Pero es verdad que la oferta era la que era y el lenguaje común era el que era, y se practicaba sobre todo lo que ha comentado Fernando de la política de exclusión, ¿no? Pero el mercado estaba todavía pues centrándose, ¿no?, en Europa sobre todo. Y entonces, bueno, ahora ya no es un problema, pero el cliente institucional siempre lo ha tenido claro, ¿no? En cambio, el minorista, pues bueno, yo creo que el minorista es un cliente, el particular es un cliente muy receptivo. Nos interesa mucho cómo vamos a vestir, cómo vamos a consumir, cómo vamos a comer, cómo vamos a calentar nuestras casas. Estamos muy receptivos, pero también es cierto que poca gente ha dejado de viajar en avión o ha dejado de comer carne, ¿no? O sea, está receptivo
Y más allá del extra de rentabilidad, yo creo que hay dos cosas que sí percibe claramente el inversor minorista. Una es que se asumen menores riesgos por invertir en ETFs, en fondos ESG, ¿no? Porque el estar fuera de lo sostenible pues implica mayores riesgos a la hora de casi todo, hoy por hoy, ¿no? Luego intuitivamente, yo creo que ellos detectan que asumen menores riesgos en sus carteras si aplicamos criterios ESG. Y otra cosa muy potente es el engagement, ¿no? Que esto de que tú tienes tus pocos ahorros invertidos en un fondo y a través de las gestoras o en una ETF y a través de esas gestoras de ETFs o de fondos tienes voz en las juntas generales de accionistas, no sé, es un poco como la fuerza del minorista, ¿no? A través del engagement. Entonces, los dos mensajes al particular le han calado y bueno, yo diría que es receptivo. Ahora que yo no me siento, así como sí me he sentado con muchas instituciones que desde hace años nos han pedido inversiones ESG particulares, yo creo que ahora está empezando, ¿no? Esa demanda de, oye, yo quiero que mi cartera sea ESG, ¿no? Entonces estamos en ese punto de inflexión y todos pues trabajando, ¿no? En cómo implementarla de forma transparente, obviamente, y de forma óptima para el particular, porque no es algo obvio, ¿no? ¿Cómo hemos incorporado nosotros, ya aterrizando en lo que me tocaba comentar a mí? Bueno, pues hemos incorporado la ESG transversalmente a todo nuestro proceso inversor. Al final, todas las casas, en BBVA, en todas las casas tenemos nuestro proceso inversor, que es el que es, y que no es que haya cambiado, lo que hemos hecho ha sido incorporar criterios ESG en todas las fases del proceso. Un proceso inversor te ayuda o te garantiza que asignas correctamente el perfil de riesgo del cliente y, por tanto, su perfil de inversión. Te garantiza que eliges adecuadamente el universo de activos aptos para tus carteras, que construyes adecuadamente tanto la cartera estratégica como la táctica, que implementas adecuadamente pues, lo que se decide en los distintos comités de inversión por cada tipo de asset class. Bueno, todo esto lo tenemos cada uno en nuestra casa, bien estructurado, y nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporar bueno, pues la ESG en cada uno de esos pasos o de esas partes del proceso inversor, ¿no? Y, clasificamos a todas las gestoras y a todos los fondos de la gestora, primero teniendo en cuenta cómo se autoclasifican todas ellas, ¿no? Qué dice cada gestora de sí mismo y de cada uno de sus fondos. Y además tenemos nuestro propio sistema de clasificación, ¿no? Teniendo en cuenta pues, si han firmado algún acuerdo internacional tipo UNPRI, según cuáles son sus políticas de exclusión, su grado de transparencia, bueno, distintos criterios y hacemos nuestra propia clasificación. Esto sin ser un criterio de exclusión, porque no es exactamente lo mismo, pero se parece, a lo que más se parece de todo lo que habéis estado comentando, es un poco a garantizar que se cubren unos mínimos criterios ESG y eso lo aplicamos al 100% de nuestras carteras ya. O sea, nosotros clasificamos y si no cubren unos mínimos que tenemos determinados, ninguno de esos, me da igual, ETFs que gestiona activa que pasiva en fondos, entran en las carteras. Pero digamos que es la parte más light, ¿no? De la ESG. Y eso sí que lo aplicamos como filtro al 100% de las carteras. Y luego ya lo que hacemos es reservarnos los artículos 8 y 9, ¿no? El artículo que comentaba Álvaro, creo que sí, Álvaro. El artículo 8, los fondos que están aquí recogidos, lo que hacen es pues promover características ESG, ¿no? En su proceso inversor. Y el artículo 9, que es como el más puro, ¿no? El fondo ESG más auténtico, estos ya gestionan con un objetivo sostenible o que genere impacto sostenible, ¿no? Bueno, pues esto lo tenemos dedicado, artículo 8, artículo 9, nosotros lo aplicamos para lo que llamamos la inversión temática, ¿vale? Que es una parte más práctica de nuestras carteras y ahí sí que buscamos y estamos implementando fondos ESG artículo 8 y 9, que en este momento pesan hasta el 30% de nuestras carteras. Y bueno, y estamos arrancando con ilusión, pensamos que esto irá más y que llegará el día en que un cliente efectivamente diga quiero el 100% de mi cartera artículo 9 o artículo 8 y 9 y eso llegará o con determinadas puntos de la ESG implementadas en sus carteras, ¿no? Pero el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, lo que comentaba Fernando, ¿no? Que me ha apreciado en la palabra, pues hoy por hoy tampoco es bueno cerrarse muchas puertas, ¿no? Entonces seguimos un criterio de exclusión para el 100%
y luego artículo 8 y 9 para la parte más temática de nuestras carteras. Y te devuelvo la palabra, Fernando. Elisa, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por vuestra concisión y habéis expuesto unas ideas yo creo que enormemente interesantes y con la, digamos, agilidad que es siempre positiva en un acto de este estilo. Os voy a ir lanzando algunas preguntas. En principio las preguntas a todos, pero tampoco hace falta que todos contestéis todas. Entonces, vamos, si alguno tiene mucho interés, por supuesto que la conteste, pero en principio, bueno, pues que haya una o dos respuestas me parece que sería razonable. Entonces, los estudios que hemos hecho desde la universidad sobre índices sostenibles frente a índices convencionales, comentaba de esto algo Fernando Luque, los estudios que hemos hecho desde la universidad nos da claramente que los índices sostenibles son iguales o mejores en performance respecto a los índices tradicionales o convencionales. También nos hablaba de esto Antonio Rollo Villanueva, también nos hablaba de este tema. Entonces, los índices sostenibles a nosotros nos da que son iguales o mejores. Depende de los estudios, depende de los periodos, pero yo creo que la regla general sería que los índices sostenibles quedan igual o mejor que los convencionales. ¿Cuál sería vuestra experiencia en este sentido? Fernando, adelante. Bueno, pues por empezar yo y brevemente, estamos totalmente de acuerdo. Los índices sostenibles, en función de cuál es la cantidad de filtros que aplican, pues tienen un tracking error más bajito, lo baten un poco o se diferencian más, ¿no? En función de los filtros. Lo que creemos es que es algo estructural en el tiempo y es sostenido. Está claro que hay momentos de mercado, y muy bien decía Fernando que hay índices ESG que tienen muy pocos filtros y que, por ejemplo, como decía, todas las compañías energéticas están tirando mucho y, bueno, pues a lo mejor en un periodo puntual se pueden quedar por debajo. Pero en el largo plazo, los fundamentales yo creo que son muy relevantes y hacen que los índices ESG de manera sistemática y sostenida en el tiempo batan a los índices tradicionales. ¿Alguno más quiere comentar alguna cosa? Sí, aquí hay un tema interesante y es que la composición de los índices de sostenibilidad es en realidad distinta de la composición de los índices tradicionales, en la medida en que hemos notado que los índices de sostenibilidad tienen en cartera pues, compañías que tienen más ventajas competitivas, que tienen mayor solidez financiera que sus homólogas de los índices tradicionales. Y eso sí que podría explicar, digamos, a la larga quizás, pues digamos, un mejor comportamiento de este tipo de compañía frente a las que vemos en los índices tradicionales. Pero sí, yo creo que es importante, primero, quitarnos de la idea que tener en cuenta factores de sostenibilidad perjudican la rentabilidad, que era digamos, el discurso inicial de hace ya, digamos, al inicio, de que decíamos, hombre, que es que si vas a coger un índice o invertir de forma sostenible, te vas a perder oportunidades de inversión. Yo creo que hay que quitarnos esto de la cabeza y pensar que por lo menos no son menos rentables. Eso que dices, Fernando, yo creo que es muy interesante porque cuando esto empezaba, que a nivel de investigación universitaria lleva ya bastantes años, cuando esto empezaba, había muchos que decían que realmente la sostenibilidad, entonces le llamamos más bien RSC, decíamos, hombre, es que la RSC es un coste. Es un coste que las empresas pueden asumir por ser socialmente responsables. Pero se veía como que era renunciar a una cierta rentabilidad por ser socialmente responsable. En un principio tuvo algo de esto. Y luego pasamos a una segunda fase que las palabras de Fernando Luque me lo han recordado, una segunda fase en la cual dijimos, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas que van bien se pueden permitir el lujo de hacer inversiones en sostenibilidad y por lo tanto, claro, pero son las que van bien, ¿eh? ¿O es que las que hacen inversiones en sostenibilidad luego hacen que vayan bien? Es decir, había un poco duda en si era antes el huevo o la gallina. ¿Esto cómo lo veis vosotros? Sí, yo creo que lo hemos mencionado, yo creo que ha sido Elena la que ha mencionado el tema del riesgo.
Es decir, compañías que asumen la sostenibilidad en su propio ADN, de alguna forma están reduciendo el riesgo a futuro, ¿no? No voy a coger el ejemplo de una petrolera que por negligencia pues, vierte pues, petróleo en el océano, pero evidentemente hay compañías más responsables que otras y compañías que a la larga yo creo que serán menos arriesgadas que otras en ese sentido, porque hay que tener en cuenta que el aspecto de sostenibilidad se traduce claramente en las cuentas de resultados, ¿no? Y eso lo hemos visto. Voy a volver a coger el ejemplo de las petroleras, ¿no? Una petrolera que tiene un accidente ahí pues importante, eso se traduce claramente en sus cuentas de resultados. Entonces, el tema de la materialidad pues también está relacionado con el riesgo futuro de la compañía. ¿Alguno queréis comentar alguna cosa más? Bueno, yo estaba siguiendo con el comentario, las compañías que tienen ESG, las métricas ESG en su ADN, tienen un menor coste de capital, con lo cual son más rentables a futuro y por tanto más sostenibles, que es lo que busca un inversor en esas compañías, lo cual totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, pero No, eso lo habéis comentado. Yo creo que el tema del riesgo es un tema como bastante obvio. Es decir, una empresa que realmente sea sostenible, pues claro, va a tener muchos menos riesgos reputacionales, va a estar menos expuesta a determinado tipo de accidentes y catástrofes. Eso yo creo que es bastante claro. Y se va a financiar mejor también, y también se con va a mejores condiciones. Sí, y bueno, y esto, Elisa, de forma creciente. Esto es un tema que va a crecer rápidamente. Lo que pasa es que ha habido en los últimos años, vamos a no mencionar nombres, pero ha habido empresas que estaban muy bien situadas en rankings de sostenibilidad y han tenido problemas de gobernanza importantes, fraudes importantes. Es decir, ahí sí que todos esperamos que vaya a ir mejorando el nivel de exigencia. Es decir, que para entrar en un índice sostenible, pues digamos que realmente haya una exigencia clara, ¿no? Ahí ya sabéis que se está hablando mucho pues, de cómo se verifican los informes de sostenibilidad, cómo se vigila todo esto. Ahí hay un campo importante para desarrollarnos, ¿no? Bueno, pues hay otra pregunta que me llega aquí del público y no sé si alguno os animáis a ello, es el tema del tratamiento fiscal de los ETFs. El tratamiento fiscal de los ETFs. Supongo que está refiriendo, no es que yo sea un experto en estos temas, pero supongo que está refiriendo a que, por ejemplo, un ETF que reparte dividendos, pues tiene una determinada fiscalidad diferente a un ETF que no reparte dividendos, o el problema del trasvase de fondos que entre fondos de inversión normales ese trasvase no está penalizado fiscalmente, pero entre ETFs quiero recordar que sí está penalizado fiscalmente. ¿Nos comentáis algún detalle de este tema? sí, es como dices, los fondos de inversión en España tienen este beneficio fiscal de traspasabilidad de uno a otro en el que no pagas impuestos cuando cambias de inversión, frente a los ETFs que no gozan de ese beneficio, aunque la estructura jurídica es la misma, ¿no? El regulador sacó un proyecto que todavía no se ha aprobado en el Parlamento, pero todo apunta a que no van a ser traspasables y, por tanto, los inversores que quieran tener esta traspasabilidad en ETFs lo tendrían que hacer con una estructura, pues un unit link por encima en el que puedan cambiar de ETFs de un lado a otro, cambiando su asset allocation de manera muy flexible y muy transparente, de manera eficaz. Pero hoy por hoy los ETFs no tienen las mismas ventajas que los fondos y es una pena porque yo creo que los inversores se beneficiarían en menores costes en sus carteras. Sí, y no se ve una razón especial para esa discriminación, vamos. Es lo que ha querido el regulador. No podemos hacer nada. Pero bueno, no está mal. La ventaja que tienen los fondos es única en el mundo y desde luego, desde nuestro punto de vista, como casa de DLS que tenemos ambas soluciones, nos parece óptima tenerla. ¿Tú, Elisa, querías comentar algo? Ah, no, que me había parecido. No, de todas formas, como estamos hablando de inversión sostenible, yo creo que es importante decir que la inversión sostenible es una inversión a muy largo plazo, a largo plazo. Y a largo plazo, la verdad es que hay pocas diferencias fiscales entre el fondo y el ETF,
pensando en que a largo plazo pues uno va a tener que vender también las participaciones en fondo. Entonces, que la fiscalidad no sea un impedimento para invertir en ETF o para privilegiar los fondos frente a los ETFs. Aquí lo importante es mantener esa inversión sostenible a largo plazo. En todo caso, ¿se inclinaríais entonces por ETFs que no repartan dividendos? Yo a largo plazo sí, prefiero los productos de acumulación. Yo creo que tiene más sentido que el producto de dividendo, pero depende mucho del tipo de cliente y de inversor. Evidentemente hay mucho inversor en España que lo que quiere es una renta constante de sus inversiones y ahí pues tiene la posibilidad de tener tanto ETFs de reparto como fondos de reparto. Ya, pero si hay dividendos, tendríamos un perjuicio fiscal, ¿no? Sí, hay un impacto fiscal. Bueno, yo por añadir, los índices de los ETFs suelen ser netos de dividendos, por tanto, incorporan, reinvierten los dividendos automáticamente, con lo cual, aunque el ETF sea de distribución o de acumulación y lo reparta, es solamente el efecto fiscal. Yo creo que los ETFs lo bueno que tienen es que son todos net return y, por tanto, van automáticamente invirtiendo otra vez por eso lo hacen tan eficientes, más que pues, un índice como el IBEX 35, que la gente solo mira el precio o la cotización, y lo que tendría que ver sean los dividendos que pagan esas acciones, ¿no? Por tanto, de ahí la eficiencia del ETF es también muy interesante en ese aspecto. Bueno, se ve que por lo menos habéis convencido a uno, porque aquí tengo una pregunta que me dice que es un inversor minorista retail y quiere invertir en un fondo indexado sostenible. Entonces me pregunta que cómo lo hace. Bueno, pues al final, a ver, es que estoy leyendo la pregunta. No la estoy leyendo. ¿Que cómo lo hace? Bueno, pues al final, en nuestro caso, en el caso de la gestora NNIP, pues bueno, no estamos hablando de ETF, sino que nosotros solo gestionamos fondos y el acceso a un fondo indexado sostenible mejorado de la gestora, pues sería a través de su comercializador, como con cualquier otro fondo de gestión activa de cualquier otra gestora, ¿no? En concreto, y en el mercado español, pues la CNMV tiene una lista de todos los comercializadores y, pues más en general, pues ahora, por ejemplo, que está BV en la mesa, pues puede hablar con su banquero privado o puede ir a su plataforma, digamos, de retail o de inversor final y ver la disponibilidad de los fondos que tiene y puede comprar el fondo, pues como el fondo indexado sostenible, como si fuese un fondo normal, ¿no? Con la ventaja que hablamos antes. En este caso sí que tienes la ventaja del tratamiento fiscal, pues no son ETFs. Y por otro lado, pues con unos costes que obviamente no son ni de lejos parecidos a los de unos fondos de gestión activa. Vamos, que tendría que acudir a su proveedor de inversiones y pedirle que quiere invertir en ETF indexado, y hoy están ya suficientemente generalizados como para encontrarlos con cierta facilidad, ¿no? Correcto, y nosotros trabajamos para ello también. En España una de las grandes ventajas que hay es que además de las gestoras domésticas, pues aquí hay una buena representación también en la mesa, pues en concreto en el regulador, pues hay registrados productos de creo que más de 150, casi 200 gestoras extranjeras, luego posibilidades de inversión y de casas tienes muchísimas. Pues muy bien. También me pregunta por aquí que si puede hacer convivir una inversión temática con una inversión indexada. Entonces, me imagino que tendrá que ver con que encontremos un ETF o un fondo indexado, fondo de inversión indexado, que esté centrado en alguna temática. ¿Nos podríais comentar algún caso de estos? No sé si, bueno, por supuesto, hay ETFs temáticos que invierten hay un montón en el mercado, de muchísimas casas, desde que invierten en agua, de los que invierten en temas de inteligencia artificial y Big Data, de movilidad en el futuro. Y lo que hacen es que aplican un proceso de selección pues, a índices tecnológicos y, bueno, pues filtran y eligen una temática particular. Por poner un ejemplo de mi casa, y ya lo siento, tenemos un ETF justo que invierte en inteligencia artificial y Big Data partiendo del índice de Nasdaq. Bueno, pues ahí lo tiene, disponible para que lo pueda analizar y ver los componentes del mismo, pero como de otras muchas casas, seguramente todos los que Álvaro seguramente tenga también disponibles para poder comentar.
Muy bien. Tengo aquí una pregunta curiosa que podéis contestar cualquiera de vosotros. ¿Incluiréis a AstraZeneca en una cartera ESG? ¿Hay riesgo reputacional, político? ¿Es una inversión en salud? Bueno, la verdad es que no he comprobado el rating de AstraZeneca en cuanto a sostenibilidad. A ver, la industria farmacéutica es verdad que, a ver, ha tenido pues de vez en cuando, entre comillas, problemas de sostenibilidad, pero yo diría que prácticamente todos los sectores. Es difícil no encontrar un sector que no tenga, que esté limpio, por decirlo, ¿no? Incluso si pensamos, hombre, pues en compañías tecnológicas, pues compañías tecnológicas pues tienen problemas, por ejemplo, de protección de datos. Es verdad que aquí hemos insistido mucho en la temática del carbono, que es, digamos, la gran temática de sostenibilidad, pero la sostenibilidad es mucho más allá que el aspecto puramente medioambiental del impacto del carbono, ¿no? Podemos pensar, y yo creo que alguno de los intervinientes lo ha hecho, pues pensar en temas de responsabilidad social o de gobierno corporativo, ¿no? ¿Cuál es la empresa que esté limpia en todos los aspectos ESG? Pues ninguna. Siempre habrá alguna que tenga, digamos, algo que mejorar en cuanto a la sostenibilidad entendido en su aspecto más amplio. No solo hablar del tema del carbono, quiero decir que la sostenibilidad va mucho más allá. Bueno, yo por añadir, Sí, sí, por favor. sí, yo por añadir algo, bueno, en cuanto cuando pues un cliente puede tener alguna consulta específica sobre las calificaciones de una determinada empresa, pues que se sepa bueno, que hay proveedores de datos, que en muchos casos hay información accesible en Internet. No quiero hacer publicidad de ningún proveedor en concreto, pero bueno, que se sepa que cualquiera pues puede encontrar información vía proveedores de datos, calificadores, ¿no? De empresas específicas. O sea que simplemente era añadir eso. ¿Algo más que es? Bueno, pues os lanzo otro tema. Ya ha salido varias veces el tema de los aspectos sociales, ¿no? Los aspectos sociales que yo tengo la impresión de que todavía están como menos tratados, ¿no? Y sin embargo, pues hombre, hay cosas bastante fáciles de medir y estamos hablando de, digamos que desde la Unión Europea se quiere profundizar en el tema de la taxonomía social. Bueno, pues, ¿cómo veis este tema? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? Sí. Exactamente, como acabas de decir, Fernando. Yo no me atrevería a añadir nada más. Es cierto que hemos corrido mucho, tanto en taxonomía como en reglamento, para los temas de sostenibilidad ambientales, y los temas sociales pues están mucho más verdes, ¿no? Y eso tendrá que llegar, porque efectivamente la sostenibilidad tiene esas dos patas y las dos son igualmente importantes, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener pues un marco regulatorio común para todos y eso vendrá, y vendrá, entiendo que rápido también. No sé si mis compañeros tienen más información o tienen otra idea, pero yo creo que lo veremos en breve. Por poner un ejemplo rápido, acabamos de hacer una encuesta a gestores de planes de pensiones. La AES era la gran olvidada y va a incorporar en los próximos 5 años de manera muy potente. No solo todo es la E, sino que la AES va a empezar a ser un factor importante en el mundo de ESG. ¿Y me podréis comentar algo de cómo estáis viendo el avance de la ESG en mercados emergentes? Bueno, yo lo diré brevemente. En mercados emergentes es donde más compañías de riesgo de cambio climático hay y, por tanto, como decía en mi exposición, la relación entre mejores fundamentales ESG, mejor rentabilidad a largo plazo, es donde más la relación existe más positiva. Lo que pasa es que un inversor que invierte en mercados emergentes en ESG tiene que conocer un poco las características de ese mercado.
que donde la S, precisamente hablando de eso, no es el punto fuerte. Por hablar de China o Turquía, donde se consideran que no son países muy libres. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista del efecto de selección es donde es más potente encontrar compañías que mejoren a los índices estándar por este efecto de SG o por las métricas o cifras que se pueden aplicar. Y eso, Antonio, podría venir, se me ocurre ahora a mí oyéndote, ¿eh? Podría venir como que, claro, una empresa que aplica criterios ESG exigentes en un mercado emergente, hay mucha más diferencia respecto a lo que es la legislación en su país que lo que puede ocurrir en un mercado desarrollado. Bueno, ese es uno de los puntos. Es decir, los mercados emergentes son mercados en expansión y en crecimiento, donde la legislación a lo mejor puede ir un poco por detrás, pero cuando nosotros analizamos nuestros índices, lo que vemos es que en cada porcentaje de capitalización dentro de los índices, el elegir las mejores compañías con criterios ESG que lo tienen interiorizado son mucho más rentables y aportan una rentabilidad muy en favor de lo que puede ser un índice global. Sin embargo, fíjate, tengo por aquí una pregunta, igual podría venir perfectamente un empresario, y es que si aplicar criterios ESG en los mercados desarrollados, pongamos por ejemplo en España, el aplicar criterios ESG en España podría hacer perdernos competitividad frente a mercados emergentes. ¿Qué os parece? Es difícil contestar esta pregunta. A ver, yo creo que digamos, la sostenibilidad, hablando de mercados emergentes, tiene un gran problema, que es el de la información y el de los datos de compañías emergentes. Es verdad, y ahí coincido con Antonio, que nosotros los índices, digamos, de sostenibilidad de mercados emergentes son bastante más rentables que los índices tradicionales emergentes, con lo cual ahí tiene que haber algo, ¿no? Luego también es cierto que las compañías emergentes pues también se están abriendo cada vez más a los inversores extranjeros, ¿no? Y los grandes inversores institucionales, y aquí pues me refiero a las grandes gestoras a nivel mundial, tenemos aquí algunos representantes, pues también cada vez ejercen más presión sobre esas compañías, ya sean españolas, americanas, chinas o cualquier otra. Y aquí claramente las propias gestoras tienen un papel fundamental que jugar en ese sentido, en mayor información, mayor transparencia, y eso pues redundará en beneficio de todos. Sí, y yo también añadiría que es muy importante pues, que la sociedad en su conjunto lo asuma, ¿no? Porque efectivamente puede tener un coste en el corto plazo. Europa, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, pues es muy exigente y eso en muchos casos nos ayuda a competir pues, asumiendo más costes. Y voy a poner un ejemplo tonto, el de los plátanos de Canarias este año, ¿no? Que ha saltado todo así, que aquí pues no podemos usar las mismas pesticidas que en otros países y eso encarece el plátano. Bueno, pues es así, estamos en Europa, por eso es tan importante que los que compran, los que demandan, pues que asuman eso y lo consideren como algo que interioriza, ¿no? Y que es lo mismo que cuando haces otro tipo de cosas y te sale más caro, asumes un extra coste o asumes un extra de responsabilidad por mejorar el mundo, que esto al final va de eso, ¿no? Y las finanzas acompañan en ese proceso a la sociedad. Tiene que estar muy calado en la sociedad para aguantar, pues eso, un problema de competitividad en el corto plazo o lo que toque, ¿no? Yo tenía una pregunta, que como ha habido bastantes preguntas del público, de los que están conectados, y eso, evidentemente hay que darles preferencia, pero tengo una pregunta que yo os quería formular, y es que hubo bastantes estudios allí por abril, mayo del año pasado, de 2020, viendo cómo los índices sostenibles en general habían superado los convencionales y habían lo habían hecho mucho mejor durante esos meses malos de febrero, marzo, donde la crisis del COVID-19, digamos que se destapó. Vosotros que seguiréis esto, por lo menos algunos de vosotros que seguís esto, seguro que casi diariamente, desde abril, mayo, desde que ya pasa el primer golpe, los índices sostenibles, ¿cómo se han comportado en general? Digamos, en los últimos 12, 14 meses. Pues creo que mencionaba en mi intervención que en los últimos 12 meses, curiosamente, vemos
una mayor diferencia a favor de los índices de sostenibilidad. Por ejemplo, a nivel de sostenibilidad de índices globales, es decir, diversificados a nivel mundial, pues hay una diferencia medida en euros, y lo estoy mirando en pantalla. El índice de sostenibilidad pues ha obtenido prácticamente, bueno, tampoco voy a decir que es una diferencia enorme, pero sí que se nota pues algo de mayor rentabilidad del índice de sostenibilidad frente al índice tradicional. Pero también hay que decir que eso pues, se puede deber a pues, algún factor sectorial, al hecho de que hayamos incluido una compañía y no otra en un sector determinado. Es muy difícil ahí sacar una conclusión clara y evidente de que uno es más rentable que el otro. Yo prefiero quedarme con la idea de que ser sostenible no es menos rentable que ser no sostenible. Pero bueno, lo dejo ahí. Hay en eso, Guillermo, ¿nos podrías comentar los estudios empíricos que tú has manejado coincidirían con la opinión de Fernando Luque? Sí, sí, va a profundizar un poco en este último punto, porque antes se ha pasado y no he podido intervenir, pero sí, bueno, pues simplemente comentar que, bueno, nosotros hemos hecho bastante investigación en el tema de la performance financiera, ¿no? De las empresas, de los fondos, hemos investigado bastante, hemos revisado la literatura y es que en general, eh, pues las empresas que son responsables se comportan igual o mejor, que es lo que comentaba Fernando también, ¿no? Igual o mejor que las convencionales, ¿no? Por decirlo. Y eso claro, se transfiere a los fondos de inversión, tanto de renta variable como de renta fija. Se ha puesto sobre la mesa el tema de la renta fija. eh, que es un punto muy interesante, ¿no? Cómo rinden los bonos sostenibles, todo el tema de los bonos verdes ahora que está muy en boca, ¿no? También cómo rinden los bonos sociales, que también se ha dicho que es un tema muy inicial, pero ya está también, ya está habiendo emisiones, ¿no? De bonos sociales. Entonces, pero bueno, como decía, en general, lo que encuentra la literatura previa es precisamente que tanto fondos de inversión como empresas en particular, pues que al final la sostenibilidad, digamos, que no daña, ¿no? La rentabilidad de las empresas. La rentabilidad siempre hablo de ajustada por riesgos, en temas académicos. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que muestra. Quizás haya también, perdona Fernando, quizás haya también un tema de flujos y lo que estamos viendo es que cada vez hay más flujo hacia los productos sostenibles. Por ejemplo, no tengo el dato más reciente, pero tengo el dato en mente de que en el 2000, el año pasado, de 2 euros netos que entraron en fondos europeos, uno fue a parar a fondos sostenibles. Y eso, claro, tiene, digamos, un impacto directo sobre las cotizaciones y ahí puede haber, digamos, una relación entre flujos y rentabilidad. Sí, en ese punto hay algún estudio que pone también eso de manifiesto, ¿no? Como hay un interés por parte de los gestores institucionales, ¿no? Por incorporar empresas pues, sostenibles, pues porque al final si los gestores se dan cuenta de que esto no perjudica a la performance financiera, pues al final también obtienen un rendimiento y además ayudan a solucionar problemas, ¿no? De índole social, medioambiental y demás. Entonces, Por dar Bueno, un punto que sí, perdón, no, segundo queréis hacer una intervención muy breve, pero es que estamos de un poquito paso bueno, de tiempo, ¿eh? justo lo he comentado en mi intervención, y es que todos los flujos que hemos visto en ETFs en ESG Europa justo no han afectado. La correlación con que las valoraciones hayan subido es muy bajita. Porque la gestión indexada lo que hace es muy eficiente y por tanto la correlación no deja ser del 13%, incluso no ha afectado a las valoraciones, sino que siguen con cierto descuento frente a los índices tradicionales, por lo cual desmitificar es un poco que yo creo que no es tan así, aunque hay mucha gente en el mercado que lo compra. Oye, pues nos hemos pasado ya 4 o 5 minutos del tiempo previsto. La verdad es que yo creo que ha sido tanto vuestras intervenciones iniciales como, digamos, lo que ha sido ahora la exposición de la mesa redonda, yo creo que ha sido de una enorme agilidad. Entonces,
a mí como conductor de la mesa me lo habéis puesto enormemente fácil, entonces, y luego las respuestas yo espero que hayan interesado a todos los que estaban conectados a esta mesa. Entonces, insistiros, muchísimas gracias a todos y en nombre de SpainShift y de la Universidad de Deusto, pues reiteraros el agradecimiento por vuestras intervenciones y también, por supuesto, agradecer a todos los que han estado conectados en la confianza de que les haya resultado interesante nuestra mesa. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. 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 Adiós.